Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Burriciencia. Mi nombre es Ale y el día de hoy hablaremos algo que suele consumirse un poco más en estas fechas que hace frío, que es el pan y el café. Es por ello que hoy nos acompaña el doctor Iván Torre Villalbazo, científico e investigador del Instituto Nacional de Nutrición. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Burriciencia. Hola Ale, pues muchísimas gracias por invitarme. Feliz de platicar sobre café y pan. Primero, nos gustaría preguntarle cuáles podrían ser los beneficios de tomar café. Uy, el café es mi parte favorita del día. Yo creo que cuando uno es niño chiquito y es Navidad y se van a dormir temprano porque mañana llega, al día siguiente llega Santa Claus y los regalos, en verdad cada noche yo me trato de acostar temprano porque digo, mientras más pronto me duerma, más pronto me levanto al día siguiente para tomar mi café. Entonces, el café es una bebida tremendamente saludable y no porque yo sea fan del café, sino porque hay muchos estudios científicos. Resulta que el café, como es una bebida que se obtiene de una semilla, esta semilla, la semilla del café, tiene una gran cantidad de antioxidantes y además moléculas que también tienen efectos neurotróficos, neurotrópicos. Neurotrópico significa que incrementa la función o incluso la producción de nuevas neuronas. Entonces, en cuestión de cómo te sientes, pues obviamente el café mejora tu estado de alerta, el rendimiento mental y físico. Se utiliza también el café como un ergogénico, es decir, que para tener mayor actividad física, o sea, una persona que va a empezar a hacer un entrenamiento, se toma un cafecito y tiene mejor rendimiento físico. Y estos antioxidantes protegen a las células del estrés oxidante, del daño al DNA y por lo tanto puede tomar café constantemente, puede prevenir envejecimiento prematuro, algunos tipos de cáncer y enfermedades neurodegenerativas, porque como te decía, el café estimula a las neuronas para que funcionen, pero también la producción de nuevas neuronas y por lo tanto mantiene nuestro cerebro relativamente joven, lo mantiene en constante recambio celular. No sabía estas ventajas que tenía el tomar café. Hay personas que mencionan que el café los mantiene despiertos. A mí no me pasa, pero hay personas que sí. Llega un punto en el que se puede volver una persona dependiente del café. Lo primero que acabas de mencionar es nutrigenética y eso es súper interesante. La nutrigenética es cómo responde cada persona según sus variantes genéticas individuales que te hacen única a un alimento. Entonces, el caso del café es un gran ejemplo porque se sabe que el café incrementa tu estado de alerta, pero hay personas que se pueden tomar un café y se van a dormir. Y esas son las variaciones genéticas que nos hacen únicos a cada uno de nosotros. Entonces es importante entender esto, que no a todos nos hace el mismo efecto. Entonces, ¿una persona puede volverse dependiente del café? Sí. La cafeína es un estimulante. El cuerpo se acostumbra a este estimulante y por lo tanto empieza a depender de él. Y cuando uno deja de tomar café, puede haber dolor de cabeza, cansancio, agotamiento, porque el cerebro se acostumbró a este estímulo, a este molécula estimulante. No es una adicción peligrosa, o sea, sí hay un cierto sensación de malestar cuando uno deja el café, pero no es literalmente un síndrome de abstinencia como si fuera una droga. Entonces, pues sí, el café es una sustancia, podríamos decir, adictiva, pero pues dentro de un rango que es posible dejarlo porque no es algo que afecta de manera tan dramática los centros del placer, los centros de la adicción. Ahora viéndolo de otro punto de estímulo, hay personas que lo toman en ayunas. Ahí, por ejemplo, con el estómago vacío, ¿ocurre algo en el cuerpo? ¿Es diferente o Hay dos respuestas. La respuesta uno es que
el café, quiero decir que yo estoy hablando del café de grano molido que hacemos en cafetera, café de grano molido. Ese café es el que tiene antioxidantes y es el que tiene efecto benéfico. Y ese café, el café real, el único problema que habría de tomar café en ayuno es que el café también estimula la liberación de la hormona del estrés, el cortisol, en cantidades moderadas, ¿verdad? Y esta hormona eh, aparte de que, bueno, nos mantiene alerta, puede irritar el estómago o aumentar la acidez. Entonces, el café solo por la mañana puede incrementar un poco el cortisol, así que lo mejor es acompañarlo de algo sólido. Sin embargo, hay mucha evidencia que ha mostrado que el café de grano no produce úlceras, acidez. La mayoría de las personas que dicen yo no tomo café porque tengo gastritis y acidez, es el café soluble. El café soluble, su forma de preparación es elevar la temperatura y esa elevación de la temperatura genera unas moléculas altamente tóxicas. Eso genera estrés oxidante, incrementa el riesgo de resistencia a la insulina y por lo tanto diabetes y también envejecimiento prematuro. Entonces, no hay que generalizar. El café real de grano no es realmente peligroso para el estómago. Sin embargo, el café soluble sí lo es. Entonces sí faltó hacer esa aclaración al inicio. Hay una gran diferencia entre el de grano y el soluble. Así es. Ahora, pasando al tema del pan, muchos tienen la creencia de que consumirlo engorda. ¿Esto es cierto? El pan es un producto de trigo horneado. Entonces, el trigo, pues tiene almidón, es una semilla que tiene almidón y el almidón dentro de nuestro cuerpo se convierte en azúcar. Si consumimos un exceso de almidón, un exceso de pan, pues obviamente este exceso se convierte en azúcar dentro del organismo y lo que hace nuestro hígado con el exceso de azúcar es convertirlo en grasa. Así que un exceso, o sea, es decir, más de una pieza de pan al día, pues realmente sí, el abuso, el exceso de pan va a generar acumulación de grasa, pero es una cosa bien interesante. Hay dos tipos de pan. El pan hecho de trigo integral, de masa madre, el pan de masa madre es muy saludable, tiene fibra, tiene proteína. El que no es tan recomendable es el pan de harina refinada. Pan que se ve blanquito, 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 esponjoso, esponjoso. Eso no es lo mejor, la verdad. La harina refinada le quitan la proteína, le quitan la fibra y lo único que queda es el almidón que rápidamente se convierte en azúcar dentro de nuestro hígado. Entonces, un pan blanco, o sea, un bolillo, un pan de caja, cualquier pan de harina refinada, pues sí, eleva la glucosa un poco más rápido que un pan, de estos con la semilla de trigo completa. Y peor aún, cuando es un pan que tiene sabor chocolate, relleno cremoso, y por lo tanto la cantidad de azúcar que tienen esos panquecitos, panecitos y todos esos pastelitos es tremenda. Y la realidad es que ese tipo de pan, no por el pan en sí, sino por la cantidad tremenda de azúcares que le agregan, sí directamente generan acumulación de grasa corporal y que subamos de peso. Y ahora sí, hay de pan a panes. Todo en medida, yo creo. Para aquellos productos que tienen esta leyenda de libre de gluten, aquí el enemigo entre nosotros es el gluten. Así, siempre hay un enemigo y estamos acostumbrados a ver enemigos en todos lados. El gluten es la proteína del trigo y hay personas efectivamente que tienen variaciones genéticas, como platicábamos del café. Hay personas que tienen variaciones genéticas que la enzima que rompe el gluten no es tan eficiente, entonces esas personas, personas que son celíacas o que tienen sensibilidad al gluten, sí efectivamente pues que se mantengan lejos del gluten, pero realmente yo creo que el 2% de la población
tiene esta celiaquía, es una variación genética, así como la gente que es intolerante a la lactosa es un porcentaje bajo. La gente al día de hoy, todo mundo cree que es intolerante al gluten, pero ¿sabes por qué? No es intolerante al gluten. El problema es que cuando yo consumo el trigo con fibra y proteína, es decir, la semilla completa hecha pan, la microbiota intestinal, que son las bacterias que tenemos en el intestino, se alimentan de todo este complejo y mantienen una salud intestinal. Pero si yo consumo pan de harina refinada, que ya no tiene fibra, ya no tiene proteína y solo es azúcares, entonces todos esos componentes no saludables, colorantes, saborizantes, emulsificantes, conservadores, dañan a la microbiota y eso es lo que genera inflamación intestinal y por eso al día de hoy la mayoría de la gente tiene colon irritable, pero no es por el gluten, es por la harina refinada y todos los colorantes y saborizantes que le agregan a estos productos industrializados. Es todo con medida. Por último, doctor, para aquellas personas que nos están viendo y están interesadas en hacer su propio pan en casa, ¿cuáles vendrían siendo los mejores ingredientes para hacerlo? Muy bien, pues hay varias formas de hacer pan en casa, hay unas muy sencillas, otras más complejas. Yo les recomiendo, en YouTube hay un montón de recetas. Yo vi una receta de hacer baguette así estilo francés, que empecé a hacerlos y la verdad está súper fácil, simplemente es harina, pero harina integral. Todas las recetas dicen que mientras más refinada sea la harina, el pan queda más esponjado y más crujiente. Claro que sí, pero si buscamos un pan saludable, pues ni modo, tendrá que ser integral y por lo tanto no va a estar tan crujiente y tan esponjadito, pero sí va a ser saludable. Entonces, harina integral, harina de trigo integral. Y la mejor forma de hacer pan es permitir que las levaduras hagan su magia. De hecho, las levaduras, las Saccharomyces, cuando tú pones levadura con harina y le pones un poco de agua y sal, las levaduras empiezan a producir moléculas bien interesantes, antioxidantes, inmunomoduladoras, y se ha demostrado que estas moléculas que producen las levaduras en la fermentación del pan, tienen efectos benéficos a la salud, para el corazón, para el hígado, para el riñón. Entonces, el pan fermentado en casa, por ejemplo, o sea, haces tu masa, le pones levadura, en la tarde lo dejas ahí con un trapito y a la mañana siguiente ya esponjó. Y la levadura hizo con ese pan magia. Eso se le llama, de hecho, ese es un probiótico es un prebiótico y un probiótico, el pan hecho en casa ahí con que lo dejas de un día para otro con la levadura y ya con eso puede uno hacer desde pizzas, ¿no? Que no, la pizza no es un mal alimento, no es que, ay, la pizza es comida chatarra, no, es un buen alimento si tú lo haces en casa y le pones buenos ingredientes. Puedes hacer bolillos, baguettes, o pasteles, y otra vez, el único problema de los pasteles es que estamos acostumbrados al que el pastel sea esponjado y bien dulce. Y se le pone un montón de azúcar y se le pone polvo de hornear, que además el polvo de hornear tiene aluminio, lo cual obviamente no es saludable. ¿Sabían? El polvo de hornear. Así que lo mejor es hacerlo con la levadura, dejarlo crecer y ya lo pones en el horno y pues ya de ahí puede uno hacer varias cosas. Puede ponerle mantequilla, la mantequilla no es mala definitivamente, mantequilla y poca azúcar si lo quieren hacer dulce o sin azúcar. Y ya, ahí está. Lo importante es ingredientes de buena calidad. Ok, entonces ya lo saben. Muchas gracias por el tiempo y resolvernos estas dudas que teníamos del pan y café. Por alguna parte vamos a dejar las redes del doctor para que lo vayan a seguir y pues nos vemos en la siguiente entrevista. Bye.